Preparé un batido de aguacate para mi suegra, y minutos después, ella se desmayó frente a mis ojos. Mi esposo solo me miró frío, con una mirada que jamás le había visto, y dijo con voz calmada: «No digas nada. Todo esto es por nuestro futuro». En ese instante comprendí que el peligro no estaba en la bebida que yo había preparado con mis propias manos, sino durmiendo a mi lado todas las noches. El hombre con quien compartía mi cama, el padre de mis hijos, me estaba utilizando como peón en un plan que me heló la sangre. Mientras mi suegra yacía inconsciente en el sofá de la sala, mientras yo temblaba sin entender qué estaba pasando, él simplemente sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas como si nada. Como si no acabara de presenciar cómo su propia madre perdía el conocimiento, como si yo no estuviera ahí, paralizada de terror. Esa tarde descubrí que el amor de mi vida era un perfecto desconocido y que mi matrimonio había sido una mentira elaborada con paciencia de años. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Todo comenzó de manera tan sutil que ni siquiera me di cuenta cuando las cosas empezaron a cambiar. Permítanme presentarme correctamente. Mi nombre es Leticia y tengo 63 años. Sé que muchas pensarán que a mi edad ya debería tener todo resuelto, que debería tener la sabiduría suficiente para detectar las señales de peligro. Pero les voy a decir algo que aprendí de la peor manera. El amor te ciega a cualquier edad, y la confianza que construyes durante décadas puede convertirse en tu peor enemigo. Conocí a Roberto cuando yo tenía 42 años. Para ese entonces, yo ya había pasado por un matrimonio difícil que terminó cuando tenía 35, dejándome sola con 2 hijos adolescentes que criar. Trabajaba doble turno en una tienda de telas en el centro de la ciudad y los fines de semana vendía tamales que preparaba en las madrugadas para poder pagar la escuela de mis hijos. No tenía tiempo para pensar en el amor. No tenía tiempo para nada más que sobrevivir. Roberto entró en mi vida como un regalo del cielo. Era cliente regular de la tienda, siempre amable, siempre respetuoso. Me ayudaba a cargar los rollos pesados de tela sin que yo se lo pidiera. Me traía café los días que me veía especialmente cansada. Poco a poco, empezamos a platicar más allá de lo profesional. Me contó que era viudo, que su primera esposa había muerto de cáncer 5 años atrás y que tenía una madre mayor que vivía sola en Puebla. Decía que la visitaba cada mes sin falta, que era su prioridad. Eso me gustó de él. Un hombre que respeta a su madre, pensé, es un hombre de bien. Nos casamos 1 año después de conocernos, en una ceremonia sencilla en la parroquia de mi colonia. Mis hijos, ya mayores, se habían ido a estudiar a otras ciudades, así que éramos solo Roberto y yo, construyendo una vida juntos. Los primeros años fueron buenos. Trabajábamos juntos, ahorrábamos juntos, soñábamos juntos. Yo seguía en la tienda de telas y él trabajaba como supervisor en una empresa de construcción. No éramos ricos, pero nos alcanzaba. Éramos felices, o al menos eso creía yo. La madre de Roberto, doña Esperanza, vivió en Puebla hasta hace 3 años. Para entonces ella ya tenía 82 años y su salud empezó a deteriorarse. Roberto viajaba cada vez con más frecuencia para cuidarla, y yo lo apoyaba completamente. Le preparaba comida para que llevara, le mandaba remedios caseros, le tejía rebozos para que le diera a su mamá. Cuando Roberto propuso que doña Esperanza se mudara con nosotros, yo acepté sin dudarlo. Teníamos espacio en la casa, y me parecía lo correcto. Además, mis propios hijos ya no vivían conmigo, y pensé que sería lindo tener compañía femenina en casa. Doña Esperanza llegó a nuestra casa un martes de octubre. Recuerdo la fecha porque era el cumpleaños de mi hijo mayor y yo había pasado toda la mañana preparando mole para enviarle a Monterrey donde vivía. La señora llegó con 3 maletas enormes y una actitud que me sorprendió desde el primer momento. No me saludó con afecto, apenas asintió con la cabeza cuando Roberto me presentó formalmente como su esposa. Pensé que tal vez estaba cansada del viaje, que necesitaba tiempo para adaptarse. Le preparé la habitación que había sido de mi hija,
con sábanas nuevas que compré especialmente para ella, con flores frescas en la mesita de noche. Esa primera noche cociné pozole, el platillo favorito de Roberto, pensando en hacer sentir bienvenida a doña Esperanza. Pero cuando sirvió la cena, ella apenas probó un bocado y dijo que estaba muy salado, que ella lo hacía mejor. Roberto no dijo nada, solo bajó la mirada y siguió comiendo. Yo me reí nerviosa y dije que la próxima vez lo haría a su gusto. Los primeros meses fueron un constante caminar sobre cáscaras de huevo. Nada de lo que hacía estaba bien para doña Esperanza. La casa no estaba lo suficientemente limpia, aunque yo pasaba la aspiradora todos los días. La comida nunca tenía el sazón correcto. Mi forma de planchar las camisas de Roberto no era la adecuada. Hasta mi manera de hablar le parecía vulgar. Y lo peor de todo era que Roberto nunca me defendía. Cuando su madre hacía estos comentarios delante de él, simplemente se encogía de hombros o cambiaba de tema. Al principio intenté hablar con él en privado. Le decía que me sentía incómoda, que su madre me trataba con poco respeto. Pero Roberto siempre tenía una excusa, que su mamá era mayor y estaba acostumbrada a sus formas, que yo debía ser más comprensiva, que era temporal, que ella se adaptaría. Pasaron 6 meses y las cosas no mejoraron, empeoraron. Doña Esperanza empezó a meterse en nuestra relación de pareja. Criticaba cómo me vestía, decía que una mujer de mi edad no debería usar ciertos colores o ciertos escotes. Le decía a Roberto que yo gastaba mucho en el mercado, aunque yo seguía siendo la misma de siempre, cuidadosa con cada peso. Comenzó a sugerirle que yo solo me había casado con él por interés, aunque Roberto no tenía más dinero que yo. Trabajábamos ambos, aportábamos ambos, pero ella plantaba esas semillas de duda constantemente. Un día llegué del trabajo y encontré que doña Esperanza había reorganizado toda mi cocina. Mis ollas estaban en lugares diferentes, mis especias reubicadas. Hasta había tirado algunos de mis recipientes favoritos diciendo que estaban muy viejos. Cuando le pregunté por qué había hecho eso sin consultarme, me respondió que ahora esa era su casa también y que ella sabía mejor cómo debía organizarse una cocina. Roberto llegó justo en ese momento. Por fin pensé, va a poner límites, pero lo que dijo me dejó helada. Mamá tiene razón, Leticia. Ella tiene más experiencia en estas cosas. Esa noche lloré en silencio en el baño. Me sentía invisible en mi propia casa. Pero todavía no sospechaba nada. Todavía pensaba que solo era un problema de convivencia, de adaptación. Qué ingenua fui. Las cosas dieron un giro extraño hace aproximadamente un año. Roberto empezó a llegar más tarde del trabajo, siempre con excusas de proyectos nuevos, de horas extras necesarias. Dejó de tocarme como antes, de buscarme en las noches. Cuando intentaba hablar con él sobre nosotros, sobre cómo me sentía, él decía que estaba cansado, que lo dejara en paz. Y doña Esperanza, curiosamente, empezó a tratarme diferente también. Ya no eran solo críticas. Ahora había algo en su mirada que no podía descifrar. Una especie de satisfacción maliciosa cada vez que Roberto me ignoraba o me hablaba con brusquedad. Un día, limpiando el estudio de Roberto, encontré papeles que me llamaron la atención. Eran documentos de propiedades, pero no de nuestra casa. Eran de terrenos en Puebla, a nombre de doña Esperanza. Varios terrenos, según parecía. Me quedé confundida. Roberto siempre me había dicho que su familia era humilde, que no tenía más que la casita donde había crecido. Cuando le pregunté sobre esos papeles, se puso furioso. Me dijo que eso no era asunto mío, que eran cosas de su familia que no me concernían. Fue la primera vez que me gritó de verdad. Doña Esperanza estaba presente y sonrió. Sonrió mientras su hijo me gritaba. Empecé a notar más cosas. Conversaciones que se cortaban cuando yo entraba a la habitación. Miradas cómplices entre Roberto y su madre. Documentos que aparecían y desaparecían del escritorio. Una tarde, doña Esperanza recibió una llamada y yo alcancé a escuchar fragmentos de la conversación.
Hablaba de vender, de papeles, de herencias. Cuando colgó y me vio, palideció ligeramente, pero luego recuperó su compostura y me dijo que eran asuntos familiares que no me incumbían. Yo ya no era tan ingenua. Algo estaba pasando y yo estaba siendo excluida deliberadamente. Empecé a prestar más atención, a observar en silencio. Noté que Roberto había estado presionándome sutilmente para que pusiera nuestra casa a su nombre también, no solo al mío, como estaba desde antes de casarnos. Decía que así sería más fácil para cualquier trámite, que demostraría que confiaba en él. Yo había estado a punto de hacerlo varias veces, pero algo siempre me detenía. Un presentimiento, una vocecita interior que me decía que esperara. Ahora agradezco a Dios haber escuchado esa voz. Hace 2 meses, doña Esperanza se empezó a quejar de mareos y dolores de cabeza constantes. Roberto insistió en que fuera al médico, pero ella se negaba. Decía que eran cosas de la edad, que se le pasaría, pero los síntomas continuaban y Roberto empezó a mostrarse cada vez más preocupado. Un sábado por la mañana, doña Esperanza bajó a la cocina diciendo que le apetecía un batido de aguacate. Yo estaba preparando el desayuno y me ofrecía hacérselo. Ella aceptó, lo cual me sorprendió porque normalmente rechazaba cualquier cosa que yo le ofreciera. Preparé el batido con cuidado. Aguacates frescos del mercado, un poco de leche, azúcar y hielo. Lo mismo que hacía siempre. Se lo serví en su vaso favorito y me quedé en la cocina terminando de preparar los frijoles. Unos 10 minutos después, escuché un grito de Roberto desde la sala. Corrí y encontré a doña Esperanza desmayada en el sofá, el vaso de batido tirado en el suelo, derramado sobre la alfombra. Mi primer instinto fue llamar a la ambulancia, buscar mi teléfono desesperadamente. Pero Roberto me agarró del brazo con fuerza, tanto que me lastimó. Me giró hacia él y vi en sus ojos algo que nunca había visto antes: frialdad absoluta, cálculo. Y entonces dijo esas palabras que cambiaron todo. No digas nada. Todo esto es por nuestro futuro. Me quedé paralizada. No entendía qué quería decir. Doña Esperanza estaba ahí, inconsciente, y él me estaba diciendo que no dijera nada. Intenté soltarme, ir hacia ella, pero Roberto apretó más fuerte mi brazo. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Roberto me soltó de golpe y fue a abrir. Era don Fernando, nuestro vecino, que había venido a devolver una herramienta que Roberto le había prestado. Al ver la escena, la señora en el sofá, don Fernando se alarmó y sacó su teléfono para llamar a emergencias. Roberto no pudo impedirlo. La ambulancia llegó en 15 minutos. Los paramédicos revisaron a doña Esperanza y dijeron que parecía una baja de presión severa, posiblemente causada por algo que comió o bebió. La llevaron al hospital y nosotros los seguimos. Durante todo el trayecto Roberto no me habló, no me miró. Solo conducía con la mandíbula apretada y las manos tensas en el volante. En el hospital, mientras esperábamos noticias, intenté hablar con él. Le pregunté qué había querido decir con eso de nuestro futuro. ¿Por qué me había dicho que no dijera nada? Él me miró con ese mismo cálculo frío en los ojos y simplemente dijo: después hablamos. Doña Esperanza estuvo en observación toda la noche. Los doctores no encontraron nada específico, pero recomendaron hacerle más estudios. Cuando finalmente pudimos verla, ella estaba despierta pero débil. Me miró con algo en los ojos que no pude descifrar en ese momento. Miedo, tal vez, o culpa. Regresamos a casa al día siguiente cuando le dieron el alta con instrucciones de reposo. Durante esos días, la casa estaba sumida en un silencio pesado y tenso. Roberto apenas me dirigía la palabra. Doña Esperanza permanecía en su habitación la mayor parte del tiempo. Y yo empecé a sentir que estaba viviendo con 2 extraños. Una noche, cuando creían que yo estaba dormida, escuché a Roberto hablando por teléfono en el estudio. La puerta estaba entreabierta y su voz llegaba clara hasta nuestro dormitorio. Decía algo sobre
acelerar el proceso, sobre ella está sospechando y necesitamos los papeles firmados antes de que sea tarde. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Me levanté en silencio y me acerqué más a la puerta del estudio. Roberto seguía hablando. La casa está solo a su nombre. Necesitamos que firme los papeles de transferencia. Una vez que tengamos eso, ya no importa lo demás. Mi madre tiene las escrituras de los terrenos escondidas, pero necesitamos que Leticia firme primero. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Todo empezó a tener sentido de la manera más horrible posible. Roberto no me amaba. Probablemente nunca me había amado. Todo había sido un plan largo, paciente, elaborado. Casarse conmigo, ganarse mi confianza, traer a su madre a vivir con nosotros para hacer mi vida miserable y que yo, desesperada y cansada, accediera a cualquier cosa con tal de tener paz. Las piezas del rompecabezas encajaban una a una en mi mente. Las presiones para poner la casa a nombre de ambos, los documentos que aparecían casualmente sobre la mesa para que yo los firmara sin leer mucho porque eran solo formalidades. Las ocasiones en que Roberto había sugerido que hiciéramos testamento y que nos dejáramos todo mutuamente. Y el incidente del batido de aguacate. Dios mío, el incidente del batido. Roberto había esperado que su madre se desmayara. Lo había esperado. Por eso no se sorprendió. Por eso me dijo que no dijera nada. Pero ¿qué era lo que no debía decir? ¿Qué era lo que yo supuestamente sabía? Y entonces caí en cuenta de algo todavía peor. Ellos querían que pareciera que yo había envenenado a doña Esperanza. Querían crear una situación en la que yo pareciera culpable de intentar lastimar a mi suegra. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaban con eso? Seguí escuchando. Roberto continuaba hablando por teléfono. Si logramos que la acusen de intento de homicidio, o al menos que quede la duda, podemos proceder con el divorcio y yo me quedo con la mitad de todo. La ley me favorece si ella resulta ser una amenaza para mi familia. Y si firma los papeles antes, todavía mejor. Como sea, los terrenos de mi madre valen una fortuna ahora que van a construir la autopista. Necesitamos liquidez para poder desarrollarlos. Ahí estaba. Todo se trataba de dinero. Los terrenos de doña Esperanza, que yo ni siquiera sabía que existían, valían mucho dinero. Y de alguna manera, en su retorcido plan, necesitaban mi casa también. Mi casa que había pagado con años de trabajo, con turnos dobles y madrugadas haciendo tamales. La casa donde había criado a mis hijos. Querían quitarme todo. Retrocedí en silencio hacia la habitación. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Necesitaba pensar. Necesitaba un plan. Pero sobre todo, necesitaba pruebas. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que fingir que no sabía nada mientras cada célula de mi cuerpo quería gritarles su traición a la cara. Tenía que seguir cocinando, limpiando, actuando como la esposa sumisa que ellos creían que era. Pero por dentro estaba documentando todo. Empecé a grabar conversaciones con mi teléfono. Tomé fotos de los documentos que encontraba. Hice copias de todo lo que pude y descubrí cosas que me helaron la sangre. Encontré un frasco de medicamento escondido en el baño de doña Esperanza. Investigué en internet y descubrí que era un medicamento que, combinado con ciertas hierbas o alimentos, podía causar mareos severos y desmayos. Doña Esperanza se había desmayado ella misma deliberadamente. El batido de aguacate no tenía nada. Yo no había hecho nada malo. Pero ellos querían que pareciera que sí. Querían testigos, como don Fernando, que pudieran decir después que yo le había dado algo de beber y que ella se había desmayado. Encontré también borradores de demandas de divorcio en la computadora de Roberto. Documentos donde me acusaban de violencia doméstica, de maltrato hacia doña Esperanza, de inestabilidad mental. Todo mentiras, todo fabricado, pero con suficientes incidentes documentados podrían construir un caso. Mi dolor se convirtió en rabia, mi miedo se transformó en determinación.
Ellos no sabían con quién se habían metido. Verán, hay cosas de mi vida que Roberto nunca supo. Cosas que nunca compartí porque no me parecían importantes o porque simplemente nunca surgió el tema en conversación. Cuando mi primer esposo y yo nos divorciamos, él se quedó con casi todo. La casa donde vivíamos, el negocio que habíamos construido juntos, los ahorros. Yo me quedé prácticamente en la calle con 2 niños que alimentar. Pero mi padre, que en paz descanse, vio mi sufrimiento. Poco antes de morir, hace 12 años, me llamó y me dio algo que cambió mi vida. Me dio las escrituras de 3 locales comerciales en el centro histórico de la ciudad. Locales que mi abuelo había comprado en los años 50, cuando nadie quería esas propiedades viejas. Mi padre los había conservado todos esos años, los había rentado, había guardado el dinero. Cuando me los heredó, me hizo prometer 2 cosas. Primera, que nunca los vendiera, que eran el patrimonio de mis hijos. Segunda, que nunca se los dijera a nadie hasta que fuera absolutamente necesario. El dinero cambia a las personas, mija, me dijo. Guarda esto en secreto, que sea tu red de seguridad. Yo cumplí mi promesa. Contraté a un administrador de confianza, un contador que había trabajado con mi padre por años. Él se encargaba de todo. Cobraba las rentas, pagaba los impuestos, invertía las ganancias. Yo recibía un depósito mensual en una cuenta bancaria que Roberto no conocía. No era una fortuna, pero eran unos 30,000 pesos al mes. Ese dinero lo había estado ahorrando todos estos años. Lo usaba para ayudar a mis hijos sin que Roberto supiera, para darme gustos pequeños, para tener mi propia independencia. En 20 años de estar rentando esos locales, con las inversiones y el aumento de valor de las propiedades en el centro histórico, mi patrimonio había crecido considerablemente. Tenía ahorrados más de 4 millones de pesos. Y Roberto no tenía idea. Además de eso, algo que tampoco sabía Roberto era que yo había estudiado. Cuando mis hijos eran pequeños y yo trabajaba en la tienda de telas, tomé cursos nocturnos de administración y contabilidad. Me gradué con honores. Nunca ejercí formalmente porque la vida me llevó por otros caminos, pero sabía leer contratos, entendía de leyes básicas, conocía mis derechos. No era la mujer simple e ignorante que ellos creían que era. Con esta información en mente, empecé a formar mi plan. Primero contacté a mis hijos. Les conté todo con pruebas, las grabaciones, las fotos, todo. Ellos quedaron furiosos. Mi hijo quería venir inmediatamente a confrontar a Roberto, pero lo convencí de que esperara. Necesitábamos hacer esto bien. Contraté a un abogado, uno bueno. Le mostré todas las pruebas que había recopilado. Me dijo que tenía un caso sólido, que Roberto y doña Esperanza podrían enfrentar cargos por conspiración y fraude. Pero me aconsejó algo más. Me dijo que esperara a que ellos hicieran su siguiente movimiento, que los dejara caer en su propia trampa. Entonces, hice algo que nunca pensé que sería capaz de hacer. Empecé a actuar. Le dije a Roberto que había estado pensando en lo que me había sugerido hace meses, que tal vez tenía razón en que la casa debería estar a nombre de ambos. Vi cómo sus ojos se iluminaron, cómo intercambió una mirada rápida con su madre. Es que he estado muy estresada, le dije con voz suave y sumisa. Con lo que pasó con tu mamá, con todo. Siento que necesitamos estar más unidos como familia. Y si a ti te daría tranquilidad tener la casa también a tu nombre, pues adelante. Total, somos esposos, ¿verdad? Roberto casi no podía contener su emoción. Me abrazó. Me dijo que había tomado la decisión correcta, que esto nos haría más fuertes como pareja. Mentiroso, hipócrita. Quedamos en que iríamos al notario la siguiente semana. Roberto comenzó a preparar los papeles. Lo que él no sabía era que yo también estaba preparando papeles, otros papeles. Durante esos días, Roberto y doña Esperanza estaban eufóricos. Los escuchaba planear en voz baja qué harían con el dinero de la venta de la casa. Doña Esperanza ya estaba viendo catálogos de casas en Puebla, cerca de sus terrenos.
Roberto hablaba de comprar una camioneta nueva. Contaban su dinero antes de tenerlo. La noche antes de ir al notario, preparé una cena especial. Hice chiles en nogada, el platillo favorito de Roberto. Puse la mesa bonita, con velas y todo. Doña Esperanza me miró extrañada, pero Roberto estaba encantado. Durante la cena levanté mi copa de agua y propuse un brindis. Por la familia, dije, por la confianza y la honestidad. Roberto chocó su copa contra la mía sin captar la ironía. Esa noche dormí tranquila por primera vez en meses. Sabía lo que venía. Al día siguiente, nos arreglamos para ir al notario. Yo me puse mi mejor vestido, me maquillé, me peiné. Roberto comentó que me veía muy bien, que hacía tiempo no me veía tan arreglada, si él supiera. Llegamos al despacho del notario a las 10 de la mañana. Roberto traía su folder con los documentos que había preparado. Yo traía mi bolsa y una sonrisa tranquila. Pero cuando entramos a la oficina, Roberto se quedó paralizado. Ahí, sentados alrededor de la mesa de juntas, estaban mis 2 hijos, mi abogado, un contador y otro señor que Roberto no conocía, pero que yo sí. Era el administrador de mis propiedades. El notario, un hombre mayor de aspecto serio, nos invitó a sentarnos. Roberto estaba confundido, mirándome como preguntando qué pasaba. «Siéntate, Roberto», le dije con calma. «Tenemos algunas cosas de qué hablar». Mi abogado tomó la palabra. Explicó que habíamos sido convocados ahí no para transferir mi casa al nombre de Roberto, sino para discutir varios temas legales graves. Puso sobre la mesa copias de todas las pruebas que yo había recopilado. Las grabaciones transcritas de las conversaciones telefónicas de Roberto, las fotos de los documentos fraudulentos, los borradores de demandas falsas, hasta el frasco de medicamento que había encontrado en el baño de Doña Esperanza, que había hecho analizar y que confirmaba mi teoría. Roberto empezó a sudar. «¿Qué es esto, Leticia? ¿De qué están hablando?» Su voz intentaba sonar firme, pero le temblaba. Me levanté de mi silla y lo miré directo a los ojos. «Es el final de tu teatro, Roberto. Sé todo. Sé lo de los terrenos de tu madre. Sé que planeabas quitarme mi casa. Sé que escenificaron el desmayo para hacerme ver como una criminal. Sé que nunca me amaste, que solo me usaste». Intentó negarlo. «Estás loca. No sé de qué hablas. Alguien te ha metido ideas en la cabeza». Pero mi abogado continuó. Explicó que teníamos pruebas suficientes para proceder legalmente contra él y contra Doña Esperanza por conspiración para cometer fraude, por intento de despojo, por difamación, que podían enfrentar cargos criminales. La cara de Roberto pasó del rojo de la ira al blanco del terror. Entonces mi contador habló. Puso sobre la mesa documentos de mis propiedades, las escrituras de los 3 locales comerciales, estados de cuenta bancarios mostrando mi patrimonio. Roberto me miraba como si me viera por primera vez. Tú tienes dinero». Su voz era apenas un susurro. «Más que tú, aparentemente», respondí. «Y a diferencia de ti, yo lo gané honestamente. No necesito robarle a nadie». Mi hijo mayor se levantó entonces y enfrentó a Roberto. «¿Cómo te atreves?», le dijo con voz controlada pero llena de furia contenida. «Mi madre te abrió su casa, su vida, su corazón, ¿y así le pagas?». El notario intervino en ese punto. Explicó que había 3 opciones. Primera opción: yo procedía legalmente contra Roberto y su madre, los demandaba por todo y probablemente ganaba, además de que ellos enfrentarían cargos criminales. Segunda opción: llegábamos a un acuerdo. Tercera opción, que ni siquiera valía la pena considerar, era que yo no hiciera nada, cosa que claramente no iba a suceder. Roberto intentó recuperar algo de compostura. ¿Qué clase de acuerdo? Mi abogado le pasó unos documentos. Divorcio inmediato, sin pensión alimenticia de ningún tipo. Tú te vas de la casa de la señora Leticia en un plazo de 1 semana. Renuncias a cualquier reclamación sobre propiedades de ella, presentes o futuras, y firmas un acuerdo de confidencialidad
donde te comprometes a no difamar a la señora Leticia de ninguna forma. Roberto leía los papeles con las manos temblorosas. ¿Y si no firmo? Mi abogado sonrió. Entonces nos vemos en corte, y le aseguro que con las pruebas que tenemos, no solo perderá cualquier reclamación, sino que enfrentará tiempo en prisión, usted y su madre. Hubo un largo silencio. Roberto miraba los papeles, luego a mí, luego otra vez los papeles. Necesito hablar con mi abogado, dijo finalmente. Por supuesto, respondió mi abogado. Tiene 24 horas. Después procedemos por la vía legal. Nos levantamos para irnos. Antes de salir, me acerqué a Roberto una última vez. Me agaché para hablarle al oído, lo suficientemente bajo para que solo él escuchara. Pensaste que era una tonta, una viejita simple a la que podías manipular. Te confiaste porque soy amable, porque soy buena. Pero ser buena no significa ser estúpida, Roberto. Y subestimar a una mujer solo porque es mayor es el error más grande que un hombre puede cometer. Me enderecé y salí de ahí con la cabeza en alto, mis hijos a cada lado. 24 horas después, Roberto firmó los papeles del divorcio. No tuvo opción. Su propio abogado le aconsejó que aceptara el acuerdo porque las pruebas en mi contra eran devastadoras. La semana que tardó en mudarse de mi casa fue incómoda, pero satisfactoria. Roberto empacó sus cosas en silencio. Doña Esperanza me lanzaba miradas de odio puro, pero tampoco dijo nada. Sabían que habían perdido. El día que finalmente se fueron, llamé a una empresa de limpieza. Limpié la casa de arriba abajo, como sacando toda la energía negativa que esas dos personas habían traído a mi vida. Quemé salvia en cada rincón como me había enseñado mi abuela. Abrí todas las ventanas y dejé que entrara aire fresco. Mi casa volvía a ser mía, solo mía, pero mi historia no termina ahí. Los siguientes meses fueron de redescubrimiento. Empecé terapia para procesar todo lo que había vivido. Aprendí que no había sido mi culpa, que los manipuladores son expertos en hacer que las víctimas se sientan responsables. Reconecté con amigas que había descuidado durante el matrimonio. Me di cuenta de cuánto de mí misma había perdido tratando de complacer a Roberto y a su madre. Lentamente, empecé a recuperar mi alegría. Me inscribí en clases de baile. Siempre me había gustado bailar, pero Roberto decía que era ridículo que una mujer de mi edad se moviera así. Ahora bailaba 3 veces por semana y me sentía viva de nuevo. Rediseñé mi casa a mi gusto. Pinté las paredes de colores alegres. Compré plantas y llenó cada rincón de verde. Transformé la habitación que había sido de Doña Esperanza en un taller de costura, retomando mi pasión por crear ropa y artesanías. Y tomé decisiones importantes sobre mi futuro financiero. Con la ayuda de mi contador y un asesor financiero, invertí mi dinero sabiamente. Diversifiqué mis inversiones. Hasta abrí una pequeña boutique en uno de mis locales comerciales donde vendo las piezas de ropa que diseño. No lo hago por necesidad, lo hago por pasión. Hace 6 meses recibí una llamada de Roberto. Al principio dudé en contestar, pero la curiosidad pudo más. Su voz sonaba derrotada. Me contó que los terrenos de Doña Esperanza no valían tanto como pensaban, que había problemas legales con las escrituras, que había impuestos atrasados enormes, que la autopista que iban a construir cambió de ruta. Me pidió dinero prestado. Tuve que reírme, no con crueldad, sino con genuina incredulidad ante su descaro. Roberto, le dije, me pasé 20 años trabajando doble turno para darles educación a mis hijos, mientras tú ni siquiera existías en mi vida. Luego me pasé 5 años aguantando tu indiferencia y el maltrato de tu madre mientras planeaban robarme. Ahora vives las consecuencias de tus decisiones. Yo ya viví las consecuencias de las mías y mira dónde estoy. Feliz, en paz, rodeada de gente que me ama de verdad. No te voy a dar ni un peso, pero te voy a dar un consejo gratis. Aprende a valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen. Y la próxima vez que conozcas a una mujer buena, trátala bien.
Porque las mujeres buenas no son tontas, son fuertes, y cuando las empujas demasiado, descubres exactamente qué tan fuertes son. Colgué el teléfono y bloqueé su número. Esa llamada fue el cierre que necesitaba. Hoy, mientras escribo esta historia, estoy sentada en la terraza de mi casa, tomando café y viendo el amanecer. Tengo 63 años y me siento más joven que nunca. Mis hijos vienen a visitarme cada semana. Mis nietos corren por esta casa llenándola de risas y vida. Tengo amigas que me apoyan y me quieren. Tengo proyectos que me apasionan. Tengo paz. Sé que muchas mujeres que escuchan esta historia pueden estar viviendo algo similar. Pueden estar sintiéndose atrapadas, manipuladas, invisibles en sus propias vidas. Pueden pensar que es demasiado tarde para cambiar las cosas, que ya son muy grandes para empezar de nuevo. A ustedes les digo esto, nunca es tarde, nunca son demasiado grandes. Y definitivamente no están solas. La edad no nos hace débiles, nos hace sabias. La experiencia no nos limita, nos fortalece. Y el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Si están en una relación donde no las valoran, donde las manipulan, donde las hacen sentir menos de lo que son, salgan. Sé que es fácil decirlo y difícil hacerlo. Sé que hay miedo, hay dependencia emocional y a veces económica, pero hay opciones. Siempre hay opciones. Busquen ayuda. Hablen con familia, con amigos, con profesionales. Documenten todo si sospechan que algo no está bien. No firmen nada sin leerlo y entenderlo completamente. Y sobre todo, nunca subestimen su propio valor y su propia fuerza. Yo era una mujer que vendía tamales en las madrugadas para sobrevivir. Trabajaba doble turno y aún así encontraba tiempo para estudiar. Crié 2 hijos sola. Reconstruí mi vida después de un primer matrimonio fallido. Construí un patrimonio en silencio, con disciplina y trabajo. Y cuando me atacaron, me defendí. No con violencia, sino con inteligencia. No con venganza, sino con justicia. Esa soy yo. Y si yo pude, ustedes también pueden. El peligro en mi historia no estaba en el batido de aguacate. No estaba en ningún veneno físico. El peligro estaba en la manipulación silenciosa, en la traición disfrazada de amor, en la codicia escondida detrás de sonrisas falsas. El peligro estaba en haber confiado ciegamente sin protegerme a mí misma. Pero también está el poder de despertar, de ver la realidad aunque duela, de tomar decisiones difíciles, de defender lo que es nuestro, de reconstruirnos más fuertes que antes. Ahora, cuando veo hacia atrás, casi agradezco lo que pasó. No porque no haya sido doloroso, porque lo fue. No porque no haya llorado noches enteras, porque lloré. Pero porque ese dolor me llevó a descubrir una fuerza en mí que no sabía que tenía. Me llevó a valorarme a mí misma de una manera que nunca había hecho. Me enseñó que puedo sobrevivir a cosas que pensé que me destruirían. Hay una frase que mi abuela solía decir: cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana. Yo agregaría algo a eso, y a veces cuando la puerta se cierra, descubres que tienes la llave de todo el edificio. Solo necesitabas buscar en tus propios bolsillos. Roberto y doña Esperanza pensaron que me conocían. Pensaron que sabían exactamente quién era yo y de qué era capaz. Su error fue asumir que mi bondad era debilidad, que mi edad era sinónimo de ingenuidad, que mi amor era ceguera. Pagaron caro por esas suposiciones. Hoy los veo como lecciones vivientes de lo que no quiero ser, de cómo no quiero tratar a las personas, de la importancia de la integridad y la honestidad. A las mujeres de mi generación, a las que nos dijeron que debíamos aguantar todo por el bien de la familia, que debíamos poner siempre a los demás antes que a nosotras, que debíamos ser sumisas y calladas, les digo que esas reglas ya no aplican, nunca debieron aplicar. Tenemos derecho a ser felices, tenemos derecho a estar seguras, tenemos derecho a proteger lo que es nuestro, y tenemos el poder de hacerlo. No necesitamos permiso de nadie para defendernos.
No necesitamos justificar por qué no vamos a permitir que abusen de nosotras. No tenemos que ser víctimas solo porque alguien decidió convertirnos en blanco de sus planes maliciosos. Mi consejo final para cualquiera que esté pasando por algo similar es este. Confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo está. Si alguien está presionándolas para hacer algo que no les parece correcto, no lo hagan. Si están siendo tratadas de manera que las hace sentir menos valiosas, reconozcan que el problema no son ustedes. Documenten todo. En esta era digital, es más fácil que nunca tener evidencia de conversaciones, transacciones, documentos. Usen esa tecnología a su favor. No tengan miedo de buscar ayuda profesional. Abogados, terapeutas, asesores financieros, todos estos profesionales existen precisamente para ayudarnos en momentos difíciles. Y finalmente, recuerden su valor. No importa cuántas veces alguien intente hacerlas sentir que no valen, ustedes valen. No por lo que tienen, no por lo que hacen, sino simplemente por existir. Cada mujer tiene el derecho a vivir una vida de paz, dignidad y respeto. Hoy soy libre, hoy soy feliz, hoy duermo tranquila sabiendo que en mi cama solo está alguien que me ama de verdad, yo misma. Y eso, después de todo lo que pasé, es más valioso que cualquier fortuna. El peligro que dormía a mi lado ya no está. Ahora lo único que duerme a mi lado es la paz. Y no pienso cambiarla por nada del mundo. ¿Qué harías en mi lugar? Comenta abajo. Me encantaría leer sus historias y sus reflexiones. Y recuerden, nunca es tarde para recuperar tu vida. Nunca es tarde para ser feliz. Nunca es tarde para descubrir qué tan fuerte realmente eres.